Round 1. Round 1. Bienvenidos a El Club del Helicóptero. Este es un programa que hacemos desde Antena Negra TV con la idea de pensar las resistencias, la transformación de esta sociedad desde una perspectiva anticapitalista. Venimos escuchando... es nuestro tercer programa. Se me metía ahí en la cabeza. Este es nuestro tercer programa. Les pedimos por favor que se suscriban al canal, que nos sigan en las redes de Antena Negra. Hay más programas además de este. Pero bueno, si se suscriben, nos hacen un favor y además se enteran de las cosas que vamos a estar haciendo. Ahora sí, venimos escuchando hace bastante ya que un poco la luz al final del túnel de esta crisis que estamos viviendo tiene que ver con la exportación de las exportaciones en general de materias primas y de hidrocarburos, sobre todo en este último año y medio, gasoducto mediante, toda esa discusión, no sé si recuerdan. Desde los medios y el arco político en general, tanto yendo de La Libertad Avanza a Unión por la Patria, nos plantean que esta salida, digamos, y hace 2 días pasó que Petronas, que iba a poner 30.000 millones de dólares, crear 30.000 puestos de trabajo, etcétera, etcétera, parece que no va a hacer nada de todo eso. Se habla mucho ahora sobre si esta fue una mala noticia para el gobierno, una mala noticia para Río Negro, una buena noticia para Kicillof, en el sentido de que demuestra que Milei lo había discriminado de alguna manera a la provincia de Buenos Aires por por la orientación política de su gobernador, etcétera, etcétera. A nosotros nos interesa un poco más, nos interesa también un poco más escuchar otras perspectivas en relación a la cuestión de los hidrocarburos, de la energía, de la transición energética, y para eso vamos a estar conversando con Analía, que es integrante de el Observatorio Petrolero Sur, un colectivo que hace ya más de 15 años que viene trabajando el tema, así que bueno, vamos a estar charlando un poquito con ella. Bueno, buen día, Analía. Buenas, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Por nada. A vos por venir. Bueno, como decía, Analía es integrante del Observatorio Petrolero Sur, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha. Vamos a arrancar un poquito, si te parece, contándonos y contándole a la audiencia qué es el Observatorio Petrolero Sur, por qué nace el observatorio, qué están haciendo. Bien. Como decías vos antes, el Observatorio Petrolero Sur tiene ya 16 años de existencia. Surge a partir de la investigación y también las resistencias del fracking, ¿no? Y de la evaluación de los impactos que tiene la extracción de gas y petróleo en nuestro país. Somos un colectivo que, no solo evalúa los impactos en términos ambientales, sino también sociales, políticos, económicos.
nos sentimos parte de la lucha ecosocialista y entendemos que somos una herramienta de esa resistencia. Con el paso de los años también entendimos que la energía también es una, como decirlo, una llave para pensar un modelo de sociedad, y entonces a partir de qué modelo de sociedad queremos, qué tipo de vida queremos, empezamos también a plantearnos debates en torno a la transición energética. O sea, no solo, o sea, si bien el nombre es Observatorio Petrolero, también tenemos todo un área de trabajo que tiene que ver con la soberanía y la transición. Ahí va. ¿Y dónde podemos encontrar las producciones del observatorio? Contanos un poquito la tarea más de divulgación. Nosotros estamos, por un lado, en Buenos Aires, estamos en Neuquén y en Río Negro, y tenemos tareas de todo tipo. Por un lado, como decías recién, producciones que son fruto del trabajo de investigación, pero también investigación no entendida en términos academicistas, sino la investigación entendida en términos colectivos, ¿no? Obviamente hay que estudiar, hay que investigar, hay que ser riguroso, pero también hay que partir de las necesidades del territorio. Entonces, en ese sentido, lo de herramienta, ¿no? Somos parte de, justamente Neuquén, de las comunidades que sufren los impactos de la extracción de petróleo y gas, de las asambleas también que resisten a los proyectos de offshore en la costa bonaerense. Entonces, a partir de esas resistencias, con las asambleas pensamos que es necesario investigar cuáles son los datos que tenemos que tener, y a partir de eso elaboramos informes, muchas veces en formato escrito, que pueden estar en la página del Observatorio Petrolero Sur. A veces hacemos entrevistas, hacemos cursos, hacemos animaciones también y cortos que están en nuestra página de YouTube. Nos interesa mucho que más colectivos y personas se involucren en este debate. Entonces, generamos materiales para docentes, para escuelas, universidades, organizaciones sociales, ambientales, para colectivos feministas. La idea es que, por lo menos la visión que tenemos en relación a la energía, es que es indispensable para la vida. O sea, y como tal, si hay una forma en la que justamente este sistema hace que se expropie eso y tengamos que vivir de forma totalmente injusta, padeciendo además los impactos de estos megaproyectos que hacen que muchos empresarios y gobiernos poderosos se enriquezcan a costa del sacrificio de nuestros territorios, entendemos entonces a la energía como un terreno de disputa. En esa disputa es que tratamos de que estos debates sean más populares y que no queden en el terreno de los especialistas, ¿no? En general hay como toda una cuestión de que suele pensarse esto como una cosa donde, tiene que haber gente que sepa mucho, ¿no? En general, en ámbitos muy masculinizados también, o de la academia. Y entonces, nos parece una tarea indispensable pensar esto como una herramienta, vuelvo a esa palabra, como una herramienta que acerque, porque en lo cotidiano tenemos muy invisibilizada la forma en la que, por ejemplo, este estudio se ilumina, ¿no? Cómo llegamos a que se genere la energía eléctrica necesaria para la reproducción de nuestra vida. Y qué procesos suceden en relación a eso. Toda esa cuestión que está opaca y que no vemos es parte de cómo el sistema capitalista hace que también tengamos alienada toda esa manera de acercamientos a la energía. Claro, de hecho yo venía pensando que muchas veces lo que pasa es que tenemos parece que o es energía, petróleo a full como la propuesta más capitalista, o una cuestión más primitivista, si querés, de no vamos a usar más luz para no... y en el medio algo tenemos que encontrar, necesitamos un poco... Lo que tiene interesante hablar, yo cuando me empecé a acercar a estas cuestiones me atrapó el tema de, esto es una excusa para pensar qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Sobre eso hay un montón de orientaciones del que queremos, ¿no? Dentro del marco de las izquierdas, de los sectores populares.
Pero nos pone en la tarea de pensar esa sociedad. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, justamente la energía está relacionada a la producción de alimentos, está relacionada al transporte, está relacionada a cómo se conforman las sociedades y a cómo reproducimos nuestra vida en lo general. No, obviamente la propuesta no es, bueno, ahora todos de repente perdemos toda la tecnología que tenemos hasta ahora y vamos a vivir, como vos decías, de una forma primitivista. Hay muchos debates igual en relación a esto, hay corrientes como en todo, ¿no? Pero sí es interesante que para pensar la energía tenés que tener una mirada transversal de la sociedad. Y sí va a implicar, en todo caso, pensar los consumos. O sea, porque claramente hay un consumo muy elevado y muy creciente que es necesaria para la reproducción de este sistema. O sea, si vemos cómo fueron creciendo las matrices energéticas, que son como el conjunto de fuentes que se utilizan, puede ser en un país, por ejemplo, o en una región, eso fue creciendo y sigue creciendo. Claro. Y es lo indispensable, es como la llave para que el sistema capitalista se siga reproduciendo. Bueno, ¿quiénes consumen? ¿No? Porque si crece tanto la producción de energía, ¿cómo puede ser que en la provincia que produce gas y petróleo, que es Neuquén, las personas vivan en asentamientos y no tengan acceso al gas natural, ¿no? O tengan tarifas elevadísimas? Bueno, si mirás el consumo, Estados Unidos consume, si no hago mal la cuenta, 5 veces más que el promedio mundial. Claro. Entonces, hay que hablar también de un modelo de desigualdad. Y entonces vuelvo al término disputa, digamos, ¿no? Total. O sea, no solamente hay que pensar qué energía, para qué, sino también para quiénes, ¿no? Y estamos produciendo un montón de energía. El tema es, bueno, ¿para qué se está produciendo esa energía? Hace poco tuvimos un encuentro en Uruguay donde venía una compañera trabajadora del acero alemán, y contaba que, bueno, que Alemania está justamente analizando la necesidad de hacer su transición energética, que no quieren depender más del gas y del petróleo, y que para eso es indispensable empezar a tener una matriz basada en renovables. Y que esas renovables, por ejemplo, el hidrógeno verde es una de las llaves para esa transición, pero que Europa no tiene la posibilidad de hacer la reproducción, digamos, de esos insumos y de esas tareas. Entonces, que bueno, que va a tener que ser Latinoamérica nuevamente. Entonces, bueno, justamente los debates sobre la transición, lo que tienen de interesantes es, bueno, se va a replicar el mismo modelo extractivista, pero ahora con un discurso verde. Claro. Para seguir reproduciendo un montón de energía que quién la va a terminar utilizando. O sea, incluso, digo esto, las desigualdades se dan entre países del norte global y el sur global, se da al interior de nuestro mismo país, en las regiones. Lo que consumimos, Argentina es un país gigante y la mitad de la población está en Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, totalmente aglomerada, junta. Entonces, claramente no es que decimos, bueno, hay que dejar de producir energía, ¿no? Como, bueno, basta, vamos todos a un modelo primitivista, como decías, pero sí hay que ir pensando, o sea, si pensáramos una sociedad postcapitalista, bueno, deberíamos pensar también qué tipo de energía necesitamos para esa sociedad, cómo debiera ser, cómo debiera estar organizada. Y después también, obviamente, hay debates sobre lo que podríamos decir los avances tecnológicos, que muchas veces se piensan que son avances tecnológicos del sistema. Son avances tecnológicos que produjo la clase trabajadora, obviamente en una forma alienada, bla, bla, pero son las cuestiones que la clase obrera, con su sabiduría y su trabajo, supo producir. Lo que tenemos que justamente discutir es para quiénes y para qué se va a utilizar esa energía. Pero no podemos pensar una sociedad sin producción de energía, eso desde ya. Totalmente. Ahí va. Y ahora volviendo, recién decías lo de hidrógeno verde, y te traigo bueno, charlábamos antes sobre esa inversión que iba a haber de hidrógeno verde hace un par de años, ahora lo de Petronas. ¿Cómo ven ustedes eso, el RIGI también en ese panorama de Alemania o otros países del no sé cómo decirle, del primer mundo,
esos países. Esos países. Esos países. Que van a venir a buscar ese tipo de cosas y para eso necesitan hacer inversiones. Bueno, ¿cómo lo están viendo ustedes y cómo vieron también esto que pasó ahora en relación a Petronas, a la discusión en general, digamos? En nuestros países, podríamos decir de América Latina, pero también los países, a veces usamos el término sur global, en el sentido de que podríamos englobar a varios países de Asia, podríamos englobar a África. América Latina son países que están vistos como fuentes de insumos, ¿no? Para que otros países puedan tener niveles de vida y consumo X. Y en general lo que sucede, por lo menos o lo que sucedió en Argentina durante muchos años y que sigue estando presente, es esta promesa de la necesidad de poder ser quienes exportamos esos insumos y que eso nos va a traer la posibilidad de ser un país de otro tipo, ¿no? Un país desarrollado, un país que pudiera imitar los modelos de vida europeos, ¿no? Como que está siempre esa promesa funcionando. Bueno, Argentina hace más de 100 años que extrae petróleo y bueno, no nos ha pasado todavía, tal vez no nos enteramos, pero no nos ha pasado tener estándares de vida como los países europeos, tal vez algunos sí, pero no todo el país. Pero bueno, funciona mucho esa extorsión, podríamos decir, en el sentido de que hay que hacer esos sacrificios, hay que modificar nuestro sistema impositivo, como es el RIGI, hay que hacer estos megaproyectos de hidrógeno verde o seguir rompiendo la tierra para extraer petróleo y gas con el método del fracking para lograr que, en definitiva, se generen los dólares necesarios para que el país salga adelante. En este sentido, lo que pasa es, por un lado, que lo que hay es un problema de concentración económica, digamos, o sea, claro, pueden generarse los dólares, también se van un montón de dólares. Está en el pago de la deuda. En el pago de la deuda, tal cual. Y también es un sistema, por lo menos el argentino, totalmente transnacionalizado, privatizado. Entonces, eso, no es que está clarísimo que eso evidentemente va a traer esa cuestión de salvarnos. En relación a el RIGI, por ejemplo, lo que propone es mayor desregulación, se elimina incluso, digamos, pensando en esto de quién consume, cómo se consume, se elimina, por ejemplo, la prioridad del autoabastecimiento. Entonces, claro, en la ley de hidrocarburíferos. Entonces ahí ya tenés que, entonces ahora somos solo fuente de exportación. Exacto. Entonces, ahí hay cuestiones que vamos como regalando o perdiendo, que son cuestiones muy difíciles en ese sentido, porque las reformas neoliberales de los 90 no es que trajeron, no terminaron con eso. Exacto. Entonces, de hecho, provincializaron la cuestión energética y entonces ahora son las provincias las que disputan o negocian con esas mega empresas transnacionales los acuerdos, las formas. Es complejo, me imagino llega una multinacional con un montón de dinero a una provincia y le dice, va a gastar toda esta plata, con también promesas de trabajo y un montón de cuestiones. Digo, si pensamos eso, Neuquén tiene unas tasas de pobreza altas, no es que... Claro, no es Dubái. Exacto, entonces... Debe haber pobres en Dubái igual también. Claro. Pero parece como esta cuestión de todos vamos a ser ricos, sobre todo en lugares donde la escasez de trabajo es mucha, entonces termina siendo una extorsión muy cruel, ¿no? La cuestión, y después lo que sucede con este tipo de actividades es que modifican la vida en esos lugares. Entonces, la actividad petrolera determina la forma de vida en esas provincias. Claro. Y todo el resto de las actividades productivas terminan desapareciendo o disminuyéndose mucho. Se generan muchas brechas económicas entre quienes trabajan en el petróleo y el resto de la sociedad, porque los precios se determinan por los sueldos petroleros, claro, y el resto de la gente que vive en esos lugares tienen más dificultades de acceso. Y para decirlo también, los trabajadores petroleros la pasan bastante mal, digamos, claro, ¿no? La forma en la que se trabaja, en la que se vive, más allá de los sueldos, también es bastante compleja. Es como
a pequeña escala el planteo del país que está haciendo La Libertad Avanza en este momento, ¿no? Claro. Exportemos, hagamos solo una cosa, que todo lo demás desaparezca, no importa. Sí, además sin tener en cuenta que es un bien que se va a acabar. se va a terminar, ¿no? De hecho, lo interesante, yo te decía el otro día, bueno, hace un ratito te decía, bueno, la matriz no para de crecer. Bueno, pero el petróleo y el gas ya tuvieron, digamos, unos picos de producción y después tendieron a bajar. De hecho, el petróleo está tendiendo a bajar, claro, y subió más la producción de gas. Bueno, ¿qué se hizo ante eso? Se extremaron las tecnologías para la extracción de eso. Y se creció en las fronteras donde se extrae. Entonces, por ejemplo, Brasil extrae en aguas ultraprofundas en la costa a través del offshore. Claro. Nosotros hacemos fracking, que es un sistema que tiene nosotros decimos que Vaca Muerta es un megaproyecto también, porque tiene una dimensión geográfica enorme, enorme, enorme. Los pozos de extracción tienen una vida útil escasa, entonces hay que seguir haciendo pozos y pozos y pozos, y las consecuencias de ese tipo de extracción son cada vez más notorias. Digo, hay un lugar que se llama Sausal Bonito, en Neuquén, que las casas se destruyeron producto de los sismos, ¿sí? O sea, a ese nivel. Claro. Los residuos que salen de la producción del fracking, que para decirlo brutamente es perforar a mucha profundidad una roca para que elimine gas. Bueno, eso se hace con arena, con agua, con millones de litros de agua potable que se extrae de los ríos, que se secan. Claro. Y todo lo que se extrae de ahí llena sumideros, que hay mucho riesgo de que contaminen el agua subterránea. Y además los basureros están cerca de las comunidades, o sea, tenés comunidades que son asentamientos o las ciudades donde están montañas y montañas del barro que sale del producto del fracking, que eso es muy peligroso. Entonces son métodos cada vez más extremos, son incluso técnicas que en los países que decíamos antes del primer mundo, llamado mal del primer mundo, se dejaron de hacer. Por ejemplo, en Inglaterra, en otros lugares está prohibido, hay empresas que tienen varias denuncias. Claro. Pero bueno, entonces muchas de esas cosas en general quedan invisibilizadas. Nosotros fuimos hace poco a Neuquén, a una escuela secundaria con orientación en energías renovables, y contaba un docente que habían ido de YPF a hacerle una publicidad sobre los beneficios de Vaca Muerta y bla, 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 y le habían negado que existían sismos. Porque dicen, no, encima nos contaron que es mentira lo de los sismos. Nosotros dijimos, pero el Instituto Sismógrafo dice, no hay datos, o sea, tuvieron que admitirlo, tuvieron que fabricarle casas a la gente, claro, se les armó la casa. Y es la misma provincia, ¿no? Entonces hay una invisibilización de todos los impactos, de todo lo que sucede, que es muy grande. Pero es claro que eso es así porque, bueno, son empresas que tienen mucho poder, mucho dinero, hay muchos intereses en juego, claro, intereses también de sectores económicos argentinos, ¿no? Sí, obvio, y políticos. Uh-huh. Bueno, vamos a ir a un corte. Bien. Vamos a escuchar a Fiebre, Dale Enero, se llama la canción, y volvemos un ratito. No te puedo explicar el calor que hace en medio de esta gran ciudad, yéndome a trabajar, y vos, te estoy mirando a vos, la foto que subiste estando frente al mar, quiero estar con vos los dos allá. Oh, oh, oh. Enero en Buenos Aires y sin vos. Oh, oh, oh. Extraño arrancar de cero, yo te pido dale enero.
calor que hace en medio de esta gran ciudad. Wow, oh, oh. Enero en Buenos Aires y sin vos. Wow, oh, oh. En la ciudad se me hace eterno, es más largo que febrero. Yo te pido dale enero. Bueno, volvemos al segundo bloque. Vamos ahora a escuchar una entrevista, a Jenny Luján de la Asamblea por la Vida de Chilecito. Una entrevista que hicieron ahí Les Compas durante el encuentro que se realizó en Jujuy, el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Cuando quieran, vamos con eso. La Asamblea es una construcción que viene desde hace 18 años y junto a la Asamblea de Famatina nacieron para organizar la resistencia y la lucha contra la megaminería en ese momento de Barrigol en el cordón del Famatina. Mira, para nosotros fue muy importante en la organización y en la unión de la comunidad y de todos los pueblos riojanos el poder rescatar el valor ancestral de nuestro ser. Porque medio como que estábamos acostumbrados a mirar el cerro todo el tiempo y venían los turistas, ahí está el cerro, fotografía, y cuando íbamos a otro lugar nosotros presumimos por nuestro cerro. Pero cuando vinieron a tocarnos el cerro y vinieron a decir, acá estamos, traemos la solución a la pobreza, que no somos pueblos pobres, somos pueblos empobrecidos. Con la minería nos vamos a instalar un montón de beneficios, pero bueno, ¿de dónde van a sacar ustedes los minerales? Del Famatina. ¿Cómo? Nos tocaron nuestra mamá, la madre de nuestro ser, el apu sagrado, ancestral, donde nuestros achachilas, que son nuestros antepasados, cuando abandonan su cuerpo, se van ahí, a los nevados del Famatina. Y ahí comenzó como muy fuerte el tema de, en principio esto nació en un profesorado donde yo trabajaba, en un aula, estudiantes, profe, vamos a hablar con los otros profes, vamos a hablar con los otros chicos, vamos a hablar con las otras escuelas, primera asamblea con 11 personas, informarnos, ir a la carnicería, a la verdulería, a la peluquería. Che, ¿sabía lo que está pasando? Nos van a hacer pelota el cerro, nos van a hacer desaparecer el cerro. Y esto, boca a boca, vecino, informe vecino, todo el tiempo. Usamos muchísimo la gráfica, en ese momento no había tanta red social como ahora, pero hubo algo que fue como muy fuerte también, y que tiene que ver que nosotros estábamos abrazados a un cerro creyéndonos que éramos los únicos que estábamos sufriendo, y cuando entendimos que había que enredarse, que tejer las luchas, era aprendizaje, era abrirnos y decir, sí, a nosotros nos están tocando un cerro, pero los otros les tocan otro cerro, los otros otro cerro, ahí la pampa, allá el océano, ahí el acuífero guaraní. Bajo la consigna, el Famatina no se toca, comenzamos a organizarnos, a movilizarnos, a investigar, a informarnos, a conocer otros pueblos, otros lugares, otros compañeros y compañeras que ya venían desde antes resistiendo a proyectos mineros, y así es como tuvimos muchísimo contacto con hermanos y hermanas de Catamarca y de San Juan, por sobre todas las cosas, pero también estuvimos en Chile, también estuvimos en Chubut, en Río Negro, en Jujuy, y con el tiempo la posibilidad también de que una de nuestras compañeras pudiera viajar a Canadá, a Toronto, donde, bueno, se encuentra el corazón, ¿no?, de todos los capitales mineros.
ese tejido en red fue sumamente importante porque nos permitió no solo modificar nuestro relato, que hasta ese momento decíamos, vienen a destruir nuestro territorio, ¿por qué no se van a Canadá a destruir? Pues resulta que cuando estuvimos en Canadá nos dimos cuenta de que en Canadá también destruyeron. Claro, ya habían destruido. Y destruyeron no las ciudades donde vive la burguesía y la élite. Ellos tienen zonas de sacrificio. Todos los lugares y los territorios donde viven, o casualidad, los pueblos originarios de Canadá. Y lo más impactante es que no solo fueron despojados de los bienes comunes, materiales, sino que habían provocado en esos pueblos lo mismo que se estaba viendo acá, ¿no? La contaminación ambiental, la destrucción de las comunidades, la ruptura de los vínculos en las familias, y algo que nos impactó muchísimo, que también lo estamos viendo acá, que tiene que ver cómo manipulan a las juventudes y a las niñeces a través de esos espejitos de color. Es impresionante cómo primero les metieron las pantallas, les metieron esto de la cooptación por subsidios, becas, cositas para el deporte, bla, 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 y les metieron el alcohol. Entonces, las mamás de estas comunidades originarias nos decían, con un trapo lleno de fotografías de jóvenes terriblemente impactantes, decían, son nuestros hijos que se suicidaron por el alcohol o porque ya no tienen salida. Entonces, hay que entender de que el extractivismo, en este caso con la megaminería, pero también con otro tipo de cosas, que son las fracturas hidráulicas o los agronegocios y todo eso, no son simplemente el despojo y la apropiación del bien común. Mucho más que eso. Entonces tuvimos la posibilidad de ir tejiendo redes. Ingresamos a la Unión de Asamblea Comunitaria, la UAR. Ingresamos a otras redes como Rutas del Saqueo, IRSA, Cosiplan. Ingresamos a Ancestras del Futuro, Mujeres Diaguitas del norte de Chile y Argentina. Ingresamos a la red de medios alternativos. Entonces nos empezamos a dar cuenta que explotaba cada vez más ese bloqueo que comenzó en el 2012, en enero, y que en principio eran 2 o 3 carpas, la barrera, nosotros ahí, y de pronto 300, 400, 2000, 5000, con 500 carpas que ya no teníamos espacio, de compañeros y compañeras que venían de todos lados. Yo me emociono mucho cuando cuento esto, porque parece ser que uno está solo en todas estas luchas y que uno se va dando cuenta que está luchando con un monstruo, pero que al principio vos no tenías conciencia de que era un monstruo. Lo vas descubriendo y vas viendo que ese monstruo tiene más patas, tiene más cabeza, te mata. Ay, sí, no puede ser. Pero de pronto mirás a tu alrededor y tenés todos esos compañeros y compañeras ahí al lado que dicen, acá estamos. Y no es una lucha solo de ustedes. Si tocan a la Tomatina, tocan a la Conqué, tocan, ¿qué es eso? El Liberá, tocan el océano, tocan nuestra isla, tocan nuestro barrio. Y eso se llama extractivismo.
Bueno, volvemos, la escuchábamos recién a Jenny Luján de la Asamblea por la Vida de Chilecito. Y bueno, un poco con lo que estaba comentando ella, ¿qué similitudes, qué diferencias ves en relación a la situación en el territorio donde efectivamente se da ese extractivismo? Dentro de lo que decíamos de las promesas antes, lo que también se invisibiliza, bueno, son los sacrificios, ¿no? Y hay lugares denominados zonas de sacrificio, ¿no? Como que no valiera nada y ahí no sucede nada. Yo tuve la suerte de viajar a La Rioja y a Catamarca, todo ese sector. Es impresionante, digamos. Y Catamarca tiene lugares que pueden ser denominados de, no sé, de como podrían ser las cataratas, digamos, ¿no? De una cuestión de no sé, de algo, belleza. ¿Cómo se dice? Sí, no sé, como esos términos así debería estar dentro de algo protegido por la UNESCO, porque tienen lugares, salares, que son impresionantes y que nadie conoce. ¿Por qué no se conoce? Bueno, cuando hablas con la gente de la zona es porque no está fomentado el turismo, porque si hay rutas, las pone la minería. Claro. Las rutas que hay las pone las empresas mineras para mover los camiones. Si no, ni hubiera, por ejemplo, rutas para que se traslade la gente. Y son provincias muy empobrecidas, con extracción minera e historia de minería de hace un montón de años. O sea, se replica esta cuestión de una actividad que se hace hace un montón de años y sin embargo nunca derrama, ¿no? En el sentido de lo económico. De hecho, hay pueblos enteros en La Rioja abandonados. Vos caminás por ahí y hay lugares enteros abandonados donde la gente se tuvo que ir porque ya no hay más trabajo. Son empleos eventuales, como contaba recién la compañera, donde bueno, se generan sociedades muy desiguales, esas sociedades extractivistas donde predominan, bueno, muchas de las cosas que ella contaba recién en la entrevista. Hay muchas similitudes porque, bueno, justamente el modelo extractivista tiene, más allá de la fuente, nosotras cuando tratamos de hablar de transición energética, hacemos bastante hincapié en no hablar de fuentes, nada más. Más allá de que hay... Cuando decís fuentes, estás hablando... Por ejemplo, bueno, del petróleo, del gas, ¿no? Porque si hablamos solo de fuentes, no hablamos del sistema en general, ¿no? Entonces pareciera que hay que dejar de sacar petróleo y gas, que bueno, hay que dejar de hacerlo, o hay que reducir, no sé, hay que debatir qué hay que hacer con eso, pero digo, o sea, eso es altamente contaminante, es muy perjudicial, pero no es que poniendo paneles en todos lados se soluciona el problema, o aerogeneradores. Digo, son también soluciones que si solo las vemos en términos de fuentes, pero es el mismo sistema, las mismas empresas que se transforman de ser petroleras a, por ejemplo, tener aerogeneradores, o digamos, claro. Y además estos megaproyectos son energívoros, o sea, necesitan y demandan un montón de energía. Entonces, bueno, de repente tenés paneles solares hermosos, ¿no? Un montón, que además territorialmente necesitan un montón de espacio, tenés aerogeneradores para seguir produciendo energía, ¿no? Claro. Para producir energía. O sea, es así de, no sé, el término podría ser contradictorio como el sistema mismo. Bueno, así sucede permanentemente. Entonces sí, hay un montón de similitudes al respecto. En las zonas de La Rioja, Catamarca, Jujuy, bueno, toda esa zona que hay salares, está ahora la promesa de que el litio va a ser también esa llave, claro. ¿No? Como esa cuestión se traslada a otras fuentes, por eso, o a otros insumos, podríamos decir. Entonces, bueno, lo mismo pasa en el sur de Asia, con el cobre, el cobalto, bueno, el norte de África. Son las mismas promesas en diferentes lugares. Claro. ¿Y ustedes desde OBSUR ven posible la transición energética? ¿Cómo? Es interesante porque yo cuando empecé a meterme en este tema, yo veía la transición como algo a futuro, ¿no? Algo que tenemos que hacer, ¿no? Es la tarea va futura. Va a pasar, querramos o no, porque esta fuente se agota. Bla. Y después cuando te empezás a meter en el tema, en realidad la transición es un proceso constante. Desde que se usaba la leña y después se usó el carbón, y después del carbón apareció el petróleo y después el gas. Cuando va mermando el uso de una fuente, van apareciendo otras,
Y lo que sucede más que una transición en términos de dejar una fuente y usar otra es una adición. O sea, todo el tiempo se suman fuentes a esta matriz que tiene que crecer, porque el consumo y la producción de bienes y servicios tiene que seguir creciendo para que el sistema se reproduzca, como la necesidad vital del capitalismo. Entonces lo que vemos es que más que un abandono de los combustibles fósiles, del petróleo y del gas, bueno, o sea, si miramos, hay países que todavía dependen del carbón, ¿no? Claro. O sea, supuestamente ya hicimos la transición al petróleo y al gas. China usa un montón de carbón. Chile, que está cerquita nuestro, también usa un montón de carbón. Y bueno, entonces esto, más que dejar de usar petróleo y gas, bueno, lo que empieza a aparecer es que estas otras fuentes, como decía antes, por ejemplo, la fotovoltaica o los aerogeneradores, terminan siendo insumos para la reproducción de más extracción de petróleo y gas, claro, por ejemplo. Y esto sigue creciendo y creciendo y creciendo, y por ahora no se ve una transformación de un sistema al otro, porque además la particularidad que tiene el petróleo es que no solamente es fuente energética, también produce plástico, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un montón, o sea, supo producir un mundo que lo necesita para determinados insumos. Entonces es muy difícil que las renovables puedan suplir en materia y cantidad de energía lo que hace el petróleo hoy. Porque no tiene las mismas características de acumulación, de guardado, de transporte, no son estables. Entonces, bueno, todos los debates tienen que ver con cómo seguimos reproduciendo el sistema, si esta fuente se agota o si el mundo se acaba antes, habrá que ver. Porque, puede pasar. Puede pasar. Hay muchos debates también al respecto. Sí, ya fue todo. Pero bueno, digo que también están esas conversaciones de cómo seguimos reproduciendo el sistema. Un compañero del Obsur decía la otra vez en un curso, bueno, existió el capitalismo prefósil, ¿no? Hubo un montón de siglos de capitalismo prefósil. Puede pasar que el capitalismo perfectamente sepa adaptarse a una transición energética y seguir reproduciéndose, pero el tema es que seguramente eso va a ser con menos energía, con menos materia y seguramente con mayores grados de desigualdad, porque si ahora se supone que estamos en el apogeo de la matriz creciendo y hay un montón de petróleo y gas disponible y hay desigualdades, con un sistema con menor producción, y entonces va a haber más escasez y mayores grados de desigualdad. Por eso vuelvo al término de energía como terreno de disputa, porque bueno, en general se suele cargar al término transición como algo positivo, porque se habla, bueno, de algo de, bueno, cambiamos, ponemos paneles y se habla siempre como de, bueno, de energías verdes, ¿no? Se le pone como un manto de algo impoluto y que no tiene costos, o energías limpias también es un término que nosotros discutimos bastante, porque eso pareciera que no hay impactos, que no sucede nada. Y obviamente hay que hacer la transición, pero también hay que tener en cuenta todas estas cosas que subyacen, ¿no? Que aparecen de trasfondo en relación a todos estos debates y modificaciones de la matriz. Ahí va. Y en ese sentido, ustedes participaron junto con otros espacios, digamos, de la construcción de un documento en este último tiempo que tenía que ver con la transición. No sé si me querés comentar un poquito de ese proceso también, de cómo, qué debates se dieron o cómo... Bien. Como decía al principio, nuestra tarea, primero no nos pensamos como especialistas, ¿no? O esta cosa de, bueno, sino que sabemos que el saber se construye colectivamente. Ese saber necesariamente implica que nos articulemos, que nos vinculemos con otras organizaciones, porque además el tema es enorme, en general suele generar como una sensación de esto es imposible, es muy difícil, y genera como una cosa así de, bueno, no se puede, no sé. Entonces, en general, nuestro ejercicio cotidiano es, además de las articulaciones con, eso decía antes, con organizaciones sociales, con sindicatos, con ambientalismo, digamos, con organizaciones ambientales, bueno, todo lo que mencionaba antes, también con otros grupos que trabajan la misma temática, en Argentina y en otras partes del mundo. Porque es la herramienta que te permite ver que los discursos son similares en otros lugares, qué otros tipos de lucha o articulaciones se dieron en otros lugares. No sé, por ejemplo, en Colombia se hizo una experiencia interesante que era una mesa donde había organizaciones
podríamos decir, parecidas al OBSUR, había organizaciones sociales, ambientales, y estaban los trabajadores y trabajadoras del petróleo en esa mesa sentados pensando el qué hacer. Bueno, ese tipo de cuestiones nos resultan súper interesantes y son un muy buen aprendizaje. No sé, viajamos y tenemos muchos vínculos con trabajadores, por ejemplo, de Uruguay, de la empresa energética de la UTE, el sindicato se llama AUTE, con ellos. En Argentina, por ejemplo, la articulación con FETERA, que es la Federación de Trabajadores de la Energía. O sea, siempre tenemos ese ejercicio de ir como articulándonos. El grupo Transiciones es parte de ese mismo ejercicio, ¿no? De ir pensando que, bueno, que la respuesta no puede ser una sola, que la respuesta tiene que estar atravesada por todas estas vertientes de áreas que hay que empezar a pensar, y que es justamente esta excusa para ponernos en la tarea de pensar otro tipo de sociedad. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. También recientemente armamos, bueno, no lo armamos, pareciera que lo armamos nosotros solos, logramos que, bueno, formar parte y coordinarnos con también personas y colectivos que vienen pensando sobre el hidrógeno verde, un grupo que se llama GRATE, que es una sigla, que, bueno, que también viene pensando, bueno, y analizando todas los supuestos proyectos que hay sobre hidrógeno verde, y se empezó a armar una articulación también a nivel regional. Esto que decíamos, bueno, están proponiendo lo mismo en el Amazonas, están proponiendo lo mismo en Uruguay, van a hacer hidrógeno con agua potable en un país que se quedó sin agua hace un año, ¿no? Es verdad. Un año, 2. Estuvieron sin agua. Quieren hacer hidrógeno verde en Perú, en una zona de estrés hídrico, ¿no? Quieren hacerlo acá, modificando el agua marina, pero para eso van a tener que seguramente afectar a toda la vida en el mar y además producir un montón de energía para que eso suceda, afectando la vida en el continente. Bueno, entonces como ese ejercicio nos resulta siempre como interesante y de mucho aprendizaje. O sea, y bueno, eso, como te decía, lo del equipo de transiciones viene en ese sentido, con la intención de empezar a pensar entre varias organizaciones, sindicatos y colectivos de varios tipos, bueno, ¿qué propuestas, más en un sentido más, podríamos decir, de ejercicio de tareas y de programa, de cuestiones para empezar también a, bueno, no empezar no porque ya se viene hace mucho tiempo, pero para ponernos en esta tarea de la disputa con mejores herramientas cada vez. Ahí va. Y en ese sentido, ¿cómo ven y qué recepción tiene, digamos, en las organizaciones de izquierda, digamos, anticapitalistas, en un amplio margen, toda esta discusión? ¿Ven que va como... tiene lugar? ¿Tiene cabida? ¿Es como algo que queda para otro momento porque estamos en otra situación ahora, con otras prioridades? Viste que la izquierda también es algo complejo de decir, sí. como las izquierdas, las dependiendo. Izquierdas. Puedes encarar por donde quieras. Claro. Entonces, bueno, dependiendo, o sea, es esto, como la tarea es pensar otro tipo de sociedad y el uso de la energía, bueno, también dependiendo de las corrientes ideológicas, qué acercamiento hay al tema, ¿no? Como qué orientaciones, qué tipo de sociedad, eso digo como modo genérico. Después, sí, tenemos mucho intercambio con organizaciones de izquierda, con partidos de izquierda. No sé, por ejemplo, hemos hecho un montón de cursos virtuales específicamente abocados a organizaciones políticas, organizaciones de izquierda, porque pensamos que tiene que estar dentro de los debates necesarios, programáticos de esas organizaciones. Hay organizaciones de izquierda, por ejemplo, organizaciones sociales, ¿no? Yo formo parte de una de ellas, donde a veces el debate queda lejano porque lo que prima es la urgencia, ¿no? Claro. Hay que comer, hay que luchar, bueno. Entonces pareciera que lo energético queda alejado y no, porque, bueno, justamente el Frente de Organizaciones en Lucha, hay un barrio, comedores en Neuquén, en la zona donde se extrae petróleo y gas y se accede por garrafa, un asentamiento, claro. Pasan un montón de frío, la pasan súper mal, están cerca de los basureros, o sea... Entonces nos damos la tarea de ir pensando junto con las organizaciones sociales también eso. Formamos parte de la Universidad Piquetera, digamos, llevamos adelante por segundo año consecutivo la Escuela de Ambiente, Energía y Capitalismo para pensar junto con las organizaciones sociales la cuestión energética y ambiental, pensando en las afectaciones en los territorios, pero también ir pensando en qué tareas, en qué, ¿no? Como, por ejemplo, lo que siempre aparece muy presente
es la cuestión tarifaria, ¿no? Cuando hay problemas de tarifas o cortes, bueno, parece como, bueno, entonces un quilombo que hacemos, no sé qué, gente corriendo en círculos. Pero bueno, entonces, bueno, ¿qué tareas, cómo nos organizamos, qué hacemos, por qué accedemos de esta manera a la energía? Y bueno, es como que en eso estamos siempre con la cabeza bastante pendiente en ese sentido. Después, acompañar experiencias de, por ejemplo, 2 barrios comunitarios acá en Buenos Aires que vienen llevando adelante también como toda una experiencia de pensar los impactos ambientales, el acceso a la energía. Creo que no lo dije antes, pero entendemos la energía como un derecho humano vital. Entonces, si es de orden vital, es algo por lo que, bueno, justamente debiera estar garantizado y bueno, muchas veces no sucede. Entonces, bueno, parte de lo que hacemos también tiene que ver con eso y laburamos también con organizaciones de la comunidad mapuche en Norpatagonia, un montón, y acompañamos sus luchas, o sea, eso, como lo decía antes, somos una herramienta más del proceso de lucha general del campo popular y en ese sentido estamos. Ok, bueno, y creo que, no sé cómo estamos de tiempo, pero bueno, antes de que se nos vaya el programa, quería que nos cuentes un poquito, volviendo capaz a Vaca Muerta en particular, estuvieron presentando ¿estás viéndose, no? Sí. El Atlas Ambiental de Vaca Muerta, Cartografías del Oculto, una tremenda edición que hicieron. Contanos un poquito si querés de esto y dónde lo pueden conseguir también, quienes estén interesados, cómo se pueden contactar. Bien, se puede descargar de la página en formato PDF. Está pensado como una herramienta en ámbitos educativos, pero es como, lo venía repasando cuando venía para acá, y es como un insumo para pensar los impactos de Vaca Muerta, obviamente los impactos ambientales, pero tomar dimensión de lo que implica, ¿no? Como, bueno, esto, ¿cuánta agua se usa? ¿Qué se hace con los residuos que se generan de eso? ¿Qué le pasa a los trabajadores y trabajadoras que están en esas circunstancias? ¿Qué le pasa a las poblaciones cercanas? ¿No? Como está pensado a modo de pregunta, de una forma muy llana, con datos, esto, con la idea de que circule y se reproduzca y eso, gira en escuelas. Tenemos, comentaba antes la página de YouTube, antes también como hay animaciones, por ejemplo, hay una animación en formato videojuego que sacamos hace poco, pensando la transición, eso, como hay un montón de insumos así pensados para talleres podríamos decir, administrados, cursos también y para material de divulgación en general. Ahí va, buenísimo. Y este es el que salió ahora reciente, se presentó la semana pasada en Buenos Aires y las semanas anteriores en Norpatagonia, también en la costa, creo. Ahí va. Tenemos un ratito, un cachito más. Sí. No, en relación a esto que comentabas, bueno, capaz si podemos profundizar un poquito en esto de, bueno, de los trabajadores, digamos, del petróleo que están en Vaca Muerta, que es como propuesta, digamos, la propuesta de YPF o de los gobernadores es: va a haber trabajo, se va a poder vivir. ¿Cómo es efectivamente esa situación, eso, tomar dimensión de cómo se ve? Si puedes profundizar un poquito. Lo que viene pasando ahora es que YPF está abandonando diferentes lugares donde antes se extraía y eso empieza a privatizarse y están en juego puestos de trabajo. Por ejemplo, en Mendoza, en Comodoro, hay mucha preocupación sobre esa situación. Entonces, por eso decía antes, cuando pensamos en la energía no es solamente, bueno, qué se hace con el petróleo, sino hay todo un mundo alrededor de eso, e incluso pensar la transición nos lleva a pensar que los trabajadores y trabajadoras tienen que ser parte de este debate, ¿no? Hace poquito estuvimos en el Congreso de FETERA, de la Federación de Trabajadores de la Energía, y parte de lo que aparece justamente es la preocupación de qué va a pasar en Mendoza, en Comodoro, con esos puestos. Y una de las cuestiones que me llamó mucho la atención es que dentro de las demandas de los trabajadores y trabajadoras de Comodoro era la reparación histórica también, ¿no? Además de la defensa propia, lo reivindicativo concreto está, bueno, lo que hicieron con Comodoro y cómo está Comodoro hoy en día. Hay también muchas veces una invisibilización de que los laburantes son también personas que viven en la misma comunidad, ¿no? Y que son afectados directos y que sufren un montón de perjuicios por la tarea que realizan, que son trasladados de sus lugares de origen muchas veces, que viven, no sé, 15 días en un container, en un lugar superario, caluroso, que sufren muchos accidentes laborales,
hay muchas muertes en el petróleo también por esa actividad. Hay cifras ahí, digamos, de mucho detalle, pero son cifras que van creciendo y aumentando con el paso del tiempo porque van creciendo las formas más extremas de producción de energía. Entonces, bueno, eso, en Colombia, por ejemplo, los y las trabajadoras de la energía se opusieron al fracking, por ejemplo. En Uruguay, una experiencia muy interesante de trabajadores y trabajadoras de la empresa pública, porque en Uruguay es pública la energía todavía, plantearon hace un tiempo, junto con también trabajadores y trabajadoras de las empresas de agua y de otros servicios, por ejemplo, la demanda de una canasta básica energética, ¿no? Entonces, claro, dejar de hablar de cuánto sale, cuánto tenés que pagar, que en general, vieron que cuando hablamos de subsidios o tarifas es, bueno, ¿cuánto ganás? Vieron que los subsidios están pensados, bueno, ¿cuántos son tus ingresos? Paga esto. Bueno, no, ¿cuánto sale lo que estamos, no? ¿Y cuánto necesito para vivir? Si es un bien necesario para la vida, bueno, entonces ¿cuánto se necesita? Lo que elaboraron, un ejercicio interesante, era una canasta básica que tenía niveles básicos de garrafa, de acceso al agua potable, de acceso a internet, de acceso a la energía eléctrica, pensar cuánto se necesita para el desarrollo de la vida y en relación a eso, qué demandas tenemos que hacer. Esas cuestiones me parece que son interesantes. Hay muchos trabajadores y trabajadoras alrededor del mundo debatiendo estos temas. Entonces, bueno, como que es interesante lo que muchas veces surge de esos debates. Súper interesante. Bueno, vamos terminando. Muchas gracias por haber venido. Va la última pregunta ahora, sí, que es ¿a quién subirías al helicóptero esta semana? Ay. Vale cualquiera menos Pasa que Milei. pienso que hay, no sé si entran todas las personas que deberían subir acá arriba, ¿no? Se va a caer rápidamente. ¿A cuál vas a acompañar vos? Odio mucho a Dorni, pero no sé si cambiaría mucho que suba él al helicóptero. A ver, subiría al helicóptero a este gobierno hambreador y ajustador. Ojalá no le quede mucho. Ojalá. Bueno, nada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Round 1.